Y se me viene a la mente una de las grandes contradicciones que expresó el propio Maradona cuando jugó en Italia. Maradona escogió un equipo del sur de Italia, el Nápoles, no la región rica de Italia, que es Milán, justamente para desde ahí ser una figura, no solo él como figura emblemática mundial del fútbol, sino de proyectar a un equipo desde el sur que podía ser campeón y dar otra imagen de la globalización. La globalización también expresa los problemas de racismo, los problemas alrededor de la migración, donde nosotros no tenemos la posibilidad de migrar como países del sur hacia un norte rico y cada vez más pujante. Bien, queridos aficionados, hemos tenido esta primera ronda de intervenciones. Vamos a hacer un pequeño receso e inmediatamente seguimos con la segunda parte del programa. Volvemos enseguida con Futbologías, en la voz en vivo de la capital. Está escuchando Futbologías con Fernando Carrión, en la voz en vivo de la capital. El diario El Mercurio de Chile nos trae una reseña interesante justamente en la transmisión de mando del presidente Piñera hace pocas semanas en Chile, donde el presidente Evo Morales decidió sacarse su tradicional chaqueta y el presidente Piñera su corbata para tener un partido de fútbol. Esto nos cuenta Karina Palomino. Durante la estadía de Morales en el país, Piñera le invitó a jugar un partido de fútbol, tras el cual dijo que el encuentro era una demostración de unidad, colaboración y espíritu de hermandad. Antonio, respecto del tema de la altura que tú mismo lo planteaste, de alguna manera la FIFA viene discutiendo desde hace algún tiempo la posibilidad de restringir el juego en altura. Joao Belanges llegó a la presidencia de la FIFA en el año 74 y planteó la tesis del principio de la universalización, que condujo justamente a la entrada de continentes como África, Asia, y ahí empata con todos estos procesos de descolonización que de alguna manera nos planteaba Fander. ¿Cómo verías tú una defensa, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones respecto del juego en la altura, afincándose justamente en el principio de la universalidad? Porque en realidad a los países andinos es a los que más nos golpea esta realidad, porque está la cordillera andina aquí y es realmente una cordillera donde no queda más remedio que jugar en la altura. Y aquí retomaría las palabras del presidente Morales: se juega donde se vive. Así es. No, yo creo que este es un tema que para los países andinos y particularmente para los pueblos que estamos por encima de los 3.000 metros de altura, nos resulta absolutamente incomprensible. O sea, no entra en nuestra mente que pueda haber gente que nos discrimine por el hecho de estar viviendo por encima de una determinada altura. Y lo expreso con una simple anécdota. O sea, tuve el privilegio, el año 1994, primera vez que Bolivia se clasificó al Mundial por sus propios méritos. Y en esa época también estuviste canciller. Estaba de canciller y han tocado dos momentos tuve el privilegio de asistir al partido inaugural en Chicago que jugó Bolivia con Alemania. Un gran partido que hizo Bolivia y perdió por 1-0 con un gol bastante discutible y en una acción en la que posteriormente votaron a nuestro gran Marco Antonio Echeverri, que ustedes conocen bien, al Diablo. Bueno, y yo tuve en esa oportunidad la oportunidad de preguntarme, o sea, hacía un calor en Chicago absolutamente agobiante para el simple espectador que era yo, que no estoy acostumbrado a esos calores. O sea, yo me imaginaba cómo los jugadores de Bolivia provenientes del altiplano estaban viviendo ese momento de su actividad deportiva en condiciones totalmente diferentes a las de su hábitat de nacimiento. ¿Y por qué al que por el tema de la altura se lo va a sancionar a un grupo de países, y por qué no se va a exigir, por ejemplo, que no se pueda jugar el fútbol por debajo de los, o sea, por encima de los 38 grados o de los 34, de los 35? O sea, ¿cuál es la razón que convierte a la altura en un factor que hace
que se discrimine a unos y se los tenga al margen de la realidad vital. Es absolutamente insostenible. Y en la campaña, en esa primera campaña, el 96, el 97, imagínate, nosotros nos habíamos clasificado el 94 y teníamos la ilusión de clasificarnos para el 98 y estábamos trabajando en esa dirección y nos iban a quitar una ventaja relativa que existe, o sea, como lo es el haber jugado en un calor agobiante en esas circunstancias, de manera que claro que los pueblos y los gobiernos y las sociedades de los países andinos no podemos permitir una barbaridad de ese tipo. ¿Y el gobierno boliviano hizo alguna exposición pública respecto a esto? Pero sí, o sea, se hizo toda una campaña que contó en ese momento, y eso hay que, al pan y al vino, al César lo que es del César, el presidente Chirac de Francia asumió el liderazgo de una campaña internacional que echó por tierra las barbaridades de la FIFA en ese momento. Y de manera que a Chirac, un conocido hombre de la derecha francesa, el pueblo de Bolivia, el pueblo llano de Bolivia, le dio un recibimiento en el Estadio de La Paz apoteósico en el Estadio de Hernando Siles, porque fue el reconocimiento a alguien que tuvo la sensatez de reconocer que la universalidad del deporte no puede ser puesta de lado por intereses, y ahí viene lo penoso, porque ¿qué está detrás de esta campaña? Bueno, el interés de ciertos grandes países de nuestra región, que han tenido que chuparse derrotas como la que el Brasil, ese país entrañable y maravilloso, Bolivia le gana por primera vez en la historia de las eliminatorias del Mundial al Brasil en un campeonato clasificatorio. Le ganamos el 93, 2-1 2-0 en La Paz. Y bueno, hace con un equipo que lamentablemente no está cumpliendo para nada las aspiraciones del pueblo boliviano, con Messi incluido, le damos 6-1 a la Argentina. Así fue. Fander, una pregunta que va en algo, tiene alguna relación con esto que Antonio señalaba. Los pueblos pequeños, los países chiquitos, en general tienen el peso de los grandes y utilizan, por un lado, la legislación, pero por otro lado también las malas artes. Yo recuerdo un partido, y no voy a decir de qué equipos, de un equipo ecuatoriano que jugaba en Brasil. El árbitro decidió expulsarle, doy el nombre, a Alex Aguinaga, cobrar un penal contra el equipo ecuatoriano y finalmente validar un gol para el equipo brasileño que estaba en offside. En esa época era embajador del Ecuador en Brasil Diego Rivadeneira, nuestro actual embajador en Perú, que fue incluso, si no me equivoco, vicecanciller del Ecuador. Así es. En su condición de embajador del Ecuador en Brasil, puso una nota de protesta y planteó que, así como los embajadores tienen que defender a cualquier ecuatoriano que está en otro país, a cualquier empresa que está en otro país, con más razón habría que defender a un equipo de fútbol que representa a una parte bastante significativa de un país. ¿Qué opinión tienes de esto? De esta acción de nuestro... Es muy interesante, es decir, yo partiría de un principio. El Ecuador tiene el derecho soberano de tratar con todos los países defendiendo sus intereses en los ámbitos comerciales, financieros, deportivos, tanto en los espacios bilaterales como multilaterales. Y sin duda el deporte es uno de los espacios fundamentales. Ahora que estábamos recuperando la idea del juego en altura como un principio de la universalización del deporte, creo que un espacio muy adecuado para plantear toda esta temática podría ser la propia UNASUR. Es decir, UNASUR tiene una configuración por consejos, más aún tomando en cuenta que la CAN es una institución que sin duda atraviesa por una crisis profunda en nuestra región, y se podría plantear la creación de un consejo de deportes donde se acojan este tipo de inquietudes. Más allá de la anécdota, creo que también esta introducción que tú hacías nos lleva hacia una pregunta: ¿cuál es el mejor perfil para nuestros embajadores? Y sin duda los embajadores tienen que defender lo nuestro, nuestros intereses en todo tipo de foros.